durante décadas, ha construido su vida sobre el cimiento inestable de la entrega total. Ella no era una opción, era la única fuente. El refugio seguro, la chequera abierta, la voz que resolvía la crisis en el silencio de la noche. Ella se sacrificó en cada paso, sepultando sus propios sueños para mantener a flote a los demás. Su única aspiración era ser el pilar, la fuente inagotable de la que todos podían beber sin cuestionar el precio. Pero la generosidad pura es un concepto que la ingratitud corrompe en la sombra. El susurro comenzó bajo la mesa, expandiéndose como una plaga maligna, interesada. La tacharon de actuar solo por cálculo, de medir sus afectos en función del beneficio futuro, de esperar la herencia. La mujer que había dado sin pedir se convirtió, de la noche a la mañana, en la villana, la usurpadora de intenciones. El dolor de esta calumnia era físico, la puñalada trapera que le asestaron justo aquellos a quienes intentaba proteger. Ella, la única que ofrecía ayuda real, llevaba la etiqueta más injusta. Pero existe un límite para el desinterés, un punto donde el pozo finalmente se seca. Cuando su apoyo incondicional se detuvo, o cuando la verdad documentada de sus años de sacrificio salió a la luz, el cruel espejo se colocó frente a sus acusadores. Vieron el vacío abismal que dejó su ausencia. Comprendieron que la interesada era, de hecho, la única fuerza motriz de su propia estabilidad. Esta es la historia de una mujer marcada por la injusticia, cuya defensa no fueron las palabras, sino el peso innegable de sus acciones. Una historia de cómo la verdad siempre encuentra el camino para limpiar un nombre y desenmascarar la verdadera cara de la conveniencia. El frío de finales de febrero se colaba por los pliegues de mi bufanda, pero el sol de Segovia, a pesar de la hora, intentaba calentar la piedra antigua. Me senté en uno de los bancos de la Plaza Mayor, observando a las familias y los turistas. A mis 67 años, me sentía como un tronco viejo que, tras sostener un bosque entero durante décadas, por fin podía recostarse. Me llamo Pilar Sánchez de la Cruz, de 67 años, y durante toda mi vida fui la fuente. La fuente que nunca se secaba, el pozo al que todos acudían con la sed del apuro y la insolvencia. Creía, con una fe ciega y tonta, que la generosidad era su propia recompensa, que mis actos incondicionales crearían un escudo de amor y respeto a mi alrededor. Qué equivocada estaba. El amor familiar no siempre es un espejo, a veces es un agujero negro que devora la luz sin mostrar agradecimiento. Llevaba en el bolsillo, como una penitencia o un talismán, el móvil silencioso. Un teléfono antiguo que había servido, irónicamente, no para conectar, sino para registrar la desconexión. Allí estaban los mensajes, las llamadas desesperadas, las peticiones que se extendían desde 1995 hasta el año pasado. Yo las había guardado no por rencor, sino como la única prueba silenciosa de mi propia existencia sacrificada. La casa, el refugio, era cálida y olía a guiso lento y a cera vieja. Era el centro neurálgico de las crisis, y esa noche no era una excepción. Estábamos inmersos en el año de máxima dependencia familiar. Elena Vargas Sánchez, de 42 años, mi hija, una mujer de apariencia pulcra y elegante, se mordía las uñas sin disimulo. Llevaba puesto uno de sus caros trajes de marca, comprados, por supuesto, con el dinero de sus deudas nunca saldadas, que en última instancia siempre recaían en mí. «Mamá, ¿me has escuchado?» Es que no me lo puedo creer, su voz era un silbido de tensión. El banco llama 3 veces al día. Si no ingreso los 5.000 euros de la cuota de la guardería de Gema, la perdemos. ¿Sabes lo importante que es su educación bilingüe? A su lado, Javier Ríos Sánchez, de 38 años, mi hijo, intentaba parecer serio, pero su barba de 3 días y sus ojos inyectados en sangre por la falta de sueño delataban el eterno apuro. Lo mío es peor, madre. El coche. Si me lo embargan, pierdo el trabajo de repartidor, y entonces sí que no podremos ni pagar la luz. Necesito 2.000 euros para el seguro y la multa. Es una urgencia vital. Los miré, sintiendo un nudo frío en el estómago. En mi mente, revivía el inicio de todo, el año 1995, cuando vendí una propiedad menor, mi pequeña herencia de soltera, para pagar los estudios de diseño de Elena. Fue el primer acto de una larga cadena de despojos personales. Hijos, ¿yo? Lo sabéis. He estado apretándome. La pensión no da para tanto. ¿Qué me queda ya? Elena suspiró con dramatismo, cruzando los brazos. Siempre dices lo mismo, mamá, pero siempre lo resuelves. Tienes esa habilidad. No te preocupes, cuando me asciendan,
te lo devuelvo todo. Ya sabes, ese dinero será una inversión a largo plazo para ti. Esa frase me dolió más que una bofetada. Una inversión a largo plazo. ¿Acaso veían mi ayuda como un mero fondo de inversión familiar? Días después, se produjo el evento clave, el gran sacrificio de la hipoteca de Javier. Javier había sido irresponsable. Había comprado un piso demasiado grande, confiando en ascensos que nunca llegaban. Ahora, el desahucio era inminente. La cifra era astronómica para mis posibilidades, 45.000 euros. Me senté frente al documento bancario. El único recurso que me quedaba era mi fondo de jubilación anticipada, un pequeño tesoro guardado para mi propia vejez. Era mi red, mi dignidad. Cogí el teléfono y llamé al banco. Sentí la voz quebrarse mientras daba la orden de transferencia. Mi futuro, evaporándose en el aire por el terror en la voz de mi hijo. Horas más tarde, Javier me abrazó, aliviado, con un entusiasmo que no se molestó en disimular. Gracias, mamá. Nos has salvado la vida. Esto demuestra que tienes visión. Me has dicho que no es por la herencia, pero sé que en el fondo te conviene que la casa no se pierda. Por ti. Sus palabras me helaron la sangre. Ahí estaba el germen de la calumnia. Él creía que lo había hecho por mí, por asegurar mi supuesta parte futura, no por amor incondicional. Pocos días después, la etiqueta de interesada comenzó a gestarse. Fue un susurro en la distancia que se fue haciendo eco. No estuve allí, pero me lo contaron. O mejor dicho, me lo dejaron caer. Mi hermana, Carmen Méndez de la Cruz, de 65 años, cínica y envidiosa, se encontraba en la cafetería El Buen Rato, un local ruidoso y concurrido, hablando en voz baja con una vecina chismosa, que no tardó en repetir el contenido de la conversación. Carmen, su voz, aguda y teñida de amargura, según me relataron Pilar, es muy lista. La ves ahí, de buena samaritana, pero ha sacado su fondo de jubilación para pagarle la hipoteca a Javier. ¿Tú crees que es por amor de madre? ¿Qué va? Lo hace para asegurarse de que ese piso siga en el patrimonio familiar, así cuando ella falte, tiene más que repartir. Es un cálculo fiscal, un movimiento de ajedrez. Interesada es poco. Esa semana, en la peluquería, en el mercado, sentí las miradas. Las sonrisas contenidas. Había pasado de ser la matriarca sacrificada a la usurera que tejía su red por conveniencia propia. La cena del chisme destructivo ocurrió un mes después del sacrificio de la hipoteca. Fue en mi propia casa, el refugio. Yo había salido a comprar un vino especial para celebrar el saneamiento de las cuentas de Javier. Al volver, las voces subidas de tono me detuvieron en el pasillo. La puerta del salón estaba entreabierta. Elena, con un tono de frustración y resentimiento: es que no puedo más con esta dependencia, ¿sabes? Mamá es asfixiante. Siempre está ayudando, pero sientes que te lo echa en cara con cada suspiro. Se sacrificó por lo de Javier, pero estoy segura de que fue porque le aterroriza que el patrimonio se pierda. Es una interesada, tía Carmen. Carmen, riendo secamente: te lo he dicho. Pilar no da puntada sin hilo. Ella quiere el control, quiere ser la figura indispensable para que, al final, la herencia se gestione a su gusto. Mira, ella vendió el colgante de la madre para pagar las deudas de vuestro padre, ¿no? Nota, error, esto era una mentira de Carmen, pero Pilar lo escucha como un posible futuro. ¿Y dónde está la joya? Se la ha guardado. No confíes en esa supuesta bondad. El aire se hizo denso. Me apoyé contra la pared, sintiendo que un cuchillo giraba lentamente en mi pecho. ¿Guardarme el colgante? ¿Interesada? La joya que mi madre me había dado con tanto cariño, y que yo jamás tocaría, se había convertido en un arma para mi hermana. Entré en el salón, con el vino en mano, forzando una sonrisa. Ya estoy aquí. ¿De qué cuchicheáis con tanto secreto? Se hizo un silencio gélido. Elena y Carmen me miraron como ciervas pilladas infraganti. Nada, mamá. Cosas de mujeres, dijo Elena, demasiado rápido, evitando mi mirada. Aquel día supe que el veneno se había inoculado. No importaban mis 25 años de ayuda constante, solo importaba su percepción maliciosa. Los meses pasaron y mis reservas se agotaron inexorablemente. Ya no quedaba pensión, ni ahorros de jubilación, ni propiedades menores.
Solo quedaba el alto valor sentimental. Llegamos a 2022. La presión financiera de la familia era insostenible. Una tarde, con lágrimas en los ojos, saqué de mi joyero, envuelto en un pañuelo de seda, el colgante de la madre. Era una joya de oro blanco con una pequeña esmeralda, el último vestigio tangible de mi linaje. Pilar VO, lo tuve en mis manos, sintiendo el peso de mi madre, y supe que era el adiós. Necesitaba ese dinero para pagar la reparación urgente del tejado del refugio que se estaba cayendo, una emergencia que mis hijos ignoraban porque no era su urgencia personal. Vendí el colgante en silencio. No se lo dije a nadie. Era el final de mis recursos. Pocos días después, llegó el cese del apoyo inesperado, la negativa. El momento crucial. Elena me llamó desde el hospital. Estaba frenética. Elena por teléfono, voz histérica: mamá. Ha pasado un desastre. Me han diagnosticado un problema serio, necesito una operación carísima en una clínica privada. Me piden un adelanto de 15.000 euros. Mañana a primera hora, o no me operan. Sácame el dinero de donde sea, por favor. Eres mi única esperanza, ¿quién más lo haría? Respiré profundamente. El silencio al otro lado del móvil silencioso fue mi respuesta inicial. Elena, dije, y mi voz sonó extrañamente calmada, como una superficie de agua que, de repente, se congela. No puedo. ¿Cómo que no puedes? Su voz se elevó, incrédula. Es tu hija. ¿Me vas a dejar morir aquí? Sabes que tienes recursos. Has sacado 45.000 euros para Javier, ¿y por mí no puedes sacar 15.000? No, Elena. No tengo. Me has agotado. Javier me ha agotado. El tejado me agotó. Vendí el colgante de tu abuela para repararlo. No tengo nada más. Literalmente. Estás mintiendo. Chilló Elena. Estás guardando el dinero para ti. Eres una interesada, mamá. Siempre lo has sido, asegurándote tu vejez mientras nosotros nos hundimos. Si no puedes ayudarme ahora, que lo necesito de verdad, todo lo que has hecho antes no ha valido para nada. Te lo pagaré caro. Colgó. El silencio posterior fue ensordecedor. Por primera vez en mi vida, me negué. Y la reacción fue la confirmación de su perversión. Mi negativa no probaba que estuviera exhausta, sino que era egoísta. Elena tuvo que acudir a un préstamo usurario. Javier tuvo que coger un segundo empleo. Por primera vez, se enfrentaron al precipicio sin mi red de seguridad. Y entonces, la verdad comenzó a asomar. El año 2023. La verdad no podía esperar más. A raíz de mi negativa a seguir siendo el cajero automático, y ante la preocupación de que mis hijos pudieran emprender acciones legales para forzar alguna venta del refugio, decidí llamar a Ricardo Guzmán Cortés, de 55 años, el notario y abogado de la familia. Le pedí que convocara a todos. La notaría era un lugar de ambiente austero, neutral y profesional. La sala de conferencias, con su larga mesa de caoba, parecía diseñada para albergar revelaciones incómodas. Estábamos todos, Elena, Javier, Carmen, que vino por su propio interés en el patrimonio, y yo. Ricardo Guzmán Cortés, con su terno impecable, presidía la mesa con una calma profesional. Buenas tardes a todos, comenzó Ricardo con voz grave. Estamos aquí por petición de doña Pilar Sánchez de la Cruz para clarificar la situación financiera familiar, y, en particular, revisar la documentación relativa a los movimientos de capital que Pilar ha realizado en beneficio de sus hijos y su hermana. Elena y Javier se miraron, nerviosos. Carmen sonreía con aires de superioridad. Creía que yo iba a exponer alguna pequeña ayuda para justificar mi retiro, no la magnitud real del sacrificio. Ricardo puso 2 documentos voluminosos sobre la mesa. En primer lugar, tenemos lo que Pilar ha denominado la libreta de ahorros La Cautiva. Este es un registro contable familiar, meticuloso, que detalla la retirada progresiva de los ahorros personales de Pilar a lo largo de los últimos 25 años, desde 1995 hasta 2022. Abrió el tomo, pasando las páginas llenas de anotaciones a mano, fechas y conceptos. Comencemos en 1995. Retirada de 18.000 euros para el ingreso a la Universidad de Elena. Concepto, matrícula y primer año de manutención. Sin devolución.
Elena frunció el ceño. Eso fue hace siglos, Ricardo. Y eran mis estudios. Continuemos. Ricardo no alzó la voz, pero su tono era de acero. 2003. Préstamo personal para Javier de 12.000 euros para abrir un negocio de hostelería que fracasó. No devuelto. 2007. Pago de la deuda de juego de Javier, 9.000 euros. Saldo cancelado por Pilar. Javier hundió la cabeza. Y en 2011, continuó Ricardo, Pilar se vio obligada a vender un pequeño terreno heredado de su padre en Extremadura. El total de 60.000 euros fue destinado, en su totalidad, a pagar los gastos de la boda de Elena y su primer adelanto para la hipoteca. Elena abrió la boca, indignada. Eso lo sé. Pero mamá siempre dijo que era una inversión familiar. Una inversión sin retorno, Elena, aclaró Ricardo. La libreta registra un flujo unidireccional de capital de Pilar hacia ustedes. Ricardo deslizó la libreta y cogió el archivo digital de préstamos Veritas, contenido en un pendrive que conectó a un proyector. La pantalla se iluminó con una hoja de cálculo. Esto, señores, es el registro bancario formal. Aquí figuran todas las transferencias, pagos de deudas e hipotecas realizados por Pilar, desde 2013, cuando las transacciones se hicieron mayoritariamente digitales. Ricardo, veamos los hitos más dolorosos. La hipoteca de Javier. 2021, 3 pagos parciales para evitar la ejecución hipotecaria, totalizando 45.000 euros. Lo que supuso, como ustedes saben, el vaciado del fondo de jubilación anticipada de Pilar. Este acto, que algunos interpretaron como cálculo egoísta, fue en realidad un suicidio financiero. Ella se quedó sin red. Y en el registro, aparece claro, no se firmó ningún documento para asegurar la propiedad a su nombre. El único beneficiario era Javier. Javier levantó la vista, sus ojos vidriosos. Carmen, por primera vez, estaba en silencio, su rostro pálido. Ricardo, y... ahora, Elena. Sus deudas recurrentes de tarjetas de crédito. Desde 2015, Pilar ha cubierto 17 pagos mayores a 3.000 euros. Un total de 68.000 euros, solo en deudas de consumo, para que usted mantuviera su nivel de vida. Elena rompió a llorar, llevándose las manos a la cara. Ricardo, totalizando solo lo registrado digitalmente, sin contar los gastos menores y los de la libreta, que no incluyen la manutención diaria y el mantenimiento del refugio que siempre recayó en ella. Doña Pilar ha dispuesto de 217.000 euros de su propio capital para mantener la estabilidad de sus hijos. $250.000 euros. Carmen intervino, buscando una grieta. Pero, Ricardo, ¿y ese colgante? Ella vendió el colgante de mi madre. Lo hizo por egoísmo, para arreglar su tejado. Ricardo sonrió tristemente, dirigiéndose a Carmen. Aquí está el recibo de la venta. Se vendió por 4.000 euros. Se destinaron a la reparación del tejado, sí, un gasto necesario para que el refugio siguiera siendo el punto de encuentro familiar. Lo crucial, Carmen, es la fecha. Fue en 2022. La joya se vendió cuando Pilar ya no tenía ni un solo céntimo disponible en su cuenta bancaria. Si ella hubiera sido interesada, la joya, valorada sentimentalmente, la habría guardado como un bien tangible para la herencia. La vendió para una necesidad básica. Fue su último acto de autosacrificio. El aire vibraba con la evidencia irrefutable. La verdad había salido a la luz. Yo no era la usurera. Yo era la donante que se había quedado sin nada. Me levanté, apoyando las manos en la mesa, mirando a mis hijos. Me llamaron interesada, dije, y mi voz, aunque rasposa por la emoción, era firme. Me acusaron de calcular mi propia herencia mientras yo vaciaba mi vida por la vuestra. Pensasteis que cada acto de bondad venía con una factura oculta a futuro. La única factura era mi propio sacrificio. Elena y Javier se levantaron de la silla. Parecían dos niños pillados en una mentira terrible. Mamá, yo... No sabía que era tanto, dijo Javier, temblando. Yo no quería que te hicieras daño, Pilar, balbuceó Carmen, por primera vez, desarmada. El daño ya está hecho, respondí. No es solo el dinero, es la calumnia, la malicia que destilasteis a mis espaldas, la falta de fe en mi amor incondicional. Ricardo, con un gesto final,
cerró los documentos. Como consecuencia de este vaciamiento de recursos, y dado que Pilar ya no puede sostener el peso financiero de esta familia, les informo que el refugio deberá ser vendido en el plazo de 6 meses, a menos que ustedes, sus hijos, asuman inmediatamente la totalidad de los gastos de mantenimiento y suministros, y devuelvan al menos una parte de los préstamos documentados. El impacto fue demoledor. Si yo me retiraba, el castillo de naipes se caía. El vacío en el refugio se hizo palpable. A pesar de la humillación en la notaría, la dependencia no desapareció de inmediato, pero la dinámica sí cambió. Yo había cumplido mi promesa. Me había retirado. No contestaba de inmediato al móvil silencioso. Mi cartera estaba vacía, y no pensaba rellenarla para ellos. Javier tuvo que alquilar su piso para poder pagar la hipoteca y mudarse a un cuchitril. Elena tuvo que vender su coche de marca para cubrir la deuda usuraria de su operación. La red de seguridad que yo había tejido durante 25 años se había deshilachado. Una tarde, volví al refugio después de un largo paseo. Encontré a Elena y a Javier sentados en el salón. La casa estaba extrañamente silenciosa. No había guiso en el fuego, ni facturas ordenadas sobre la mesa. Había frío. ¿Y bien?, pregunté, sin emoción. Nos dimos cuenta, dijo Elena, secándose una lágrima. Nos dimos cuenta de que la interesada eras tú, y que tu interés era solo en mantenernos a flote a cualquier coste personal. Cuando desapareciste como fuente, todo colapsó. Creíamos que teníamos una estabilidad que era solo tuya. Me miraron, con una mezcla de vergüenza y una comprensión tardía que llegaba al alma. Yo, cuando te acusé, de verdad creí que tenías un plan secreto, que la generosidad no existía sin un beneficio oculto, continuó Elena, con voz tenue. Nos enseñaste la crueldad de nuestra propia lógica. Solo podíamos concebir la ayuda si venía con un cálculo, porque nosotros siempre actuamos así. Aquel reconocimiento, forzado por la miseria, era mi verdadera vindicación. No era el dinero devuelto que nunca esperé, sino el entendimiento de que mis intenciones habían sido puras, y que su malicia era un reflejo de su propia avaricia. Vuelvo al presente, en la Plaza Mayor de Segovia. El sol ya se esconde detrás de los tejados. Decidí que el futuro del refugio se resolvería con la venta, pero no para castigarles, sino para liberarme. Con ese dinero, me compré un pequeño piso en la costa y les di a mis hijos una porción equitativa, la misma para Javier que para Elena, asegurándoles que no esperaran más de mí. La relación es diferente ahora. Es distante, pero honesta. Me llaman. No para pedir, sino a veces para preguntar cómo estoy. Y yo, Pilar Sánchez de la Cruz, me he permitido, por fin, ser egoísta. Cierro los ojos, sintiendo el aire fresco en la cara. Limpió mi nombre y me devolvió la paz. Fui injustamente acusada de ser interesada, pero la evidencia demostró que yo era la única fuente de ayuda. El vacío que dejó mi retirada les enseñó que la generosidad incondicional, aunque rara, sí existe. Y yo, tras el naufragio financiero, era libre. Libre del peso de ser la red de seguridad de todos, y con la dignidad intacta. Mi tiempo y mi dinero se habían agotado, pero mi alma, por fin, comenzaba a sanar. El aire en el refugio se había vuelto tan denso como la niebla de un invierno cruel. El silencio que se instaló tras la salida de Ricardo Guzmán Cortés, el notario, no era de paz, sino de devastación. Mis hijos, Elena Vargas Sánchez, de 42 años, y Javier Ríos Sánchez, de 38, se habían enfrentado al espejo de la verdad, y la imagen reflejada no era la de víctimas de una madre interesada, sino la de parásitos financieros, ciegos a su propia avaricia. La humillación de la notaría no había sido suficiente para reeducar décadas de dependencia. La vergüenza era una emoción efímera, la necesidad financiera, una bestia constante. El vacío se profundizó. Las semanas siguientes a la reunión en Notaría Guzmán y Asociados se convirtieron en un infierno logístico para ellos. Yo, Pilar Sánchez de la Cruz, de 67 años, ya no actuaba como el centro de operaciones. Mi retirada fue total y absoluta. No porque quisiera castigarles, sino porque la fuente estaba seca. No había magia, ni fondos secretos, solo un vacío financiero que ahora, por primera vez, debían llenar con su propio esfuerzo. Javier, el irresponsable de constitución robusta y mirada de eterno apuro económico, llamó una noche, no pidiendo dinero, sino ayuda práctica. Mamá, por favor, el fontanero dice que la tubería principal está rota. Son 800 euros solo el arreglo,
sin contar la pérdida de agua. Tú siempre sabías a quién llamar, tenías los contactos, las rebajas, Javier, respondí, con la voz suave, pero firme, yo no tengo contactos. Tenía ahorros para pagar el precio completo inmediatamente, y por eso me hacían caso. Si tienes que arreglar la tubería, tendrás que investigar, pedir presupuestos, y esperar. Es tu casa, hijo. O la mantienes, o la vendemos. El pánico en su voz era real. Se había acostumbrado a una vida donde las crisis se resolvían con una llamada a mí, sin el estrés de la gestión, la negociación o la espera. Se dio cuenta de que la interesada no solo ponía el dinero, sino también el tiempo, la energía y la paz mental que ellos nunca valoraron. Elena, la de apariencia pulcra y elegante que ahora se veía desaliñada por el estrés de tener que gestionar sus propios pagos, experimentó un colapso emocional en casa. He tenido que vender el coche, mamá. El Audi. ¿Te das cuenta? El coche que me permitía presentarme en las reuniones de mi trabajo con dignidad. He tenido que comprar un utilitario de segunda mano. Es humillante. Yo escuché su queja, sintiendo una punzada de lástima que me obligué a ignorar. Hija, le recordé, ¿quién pagaba el mantenimiento de ese coche? ¿Quién pagó la multa de velocidad del mes pasado que te podía haber retirado el carné? Yo. ¿Quién te sacó de la deuda usuraria de tu operación? La dignidad, Elena, no viene en un Audi. Viene de la responsabilidad. Si no podías mantenerlo, no lo necesitabas. La confrontación de la realidad era brutal, y yo era la única que podía sostener el espejo sin quebrarme. Su dolor no era por el sufrimiento ajeno, sino por la pérdida de su comodidad. Mi hermana, Carmen Méndez de la Cruz, de 65 años, la cínica y envidiosa difamadora, no había desaparecido. Su reacción a la verdad fue la más venenosa de todas. En lugar de disculparse por la malicia de la cena del chisme destructivo, redobló su ataque, intentando convencerme de que el notario había manipulado los datos, o que yo había sido una incompetente por malgastar mi capital en mis hijos. Me llamó pidiéndome que nos viéramos en la cafetería El Buen Rato, el mismo lugar ruidoso y concurrido donde había propagado sus calumnias. Llegué. Carmen estaba sentada en una mesa de la esquina, con su peinado riguroso y sus gafas de montura fina, bebiendo un café con leche. Su rostro, de rasgos afilados, mostraba una mezcla de resentimiento y súplica. Pilar, qué bien que hayas venido. Estoy preocupada. No te molestes, Carmen. Di lo que tengas que decir, dije, y el tono cortante la desarmó un poco. Ese abogado, Ricardo Guzmán Cortés, es un charlatán. Esos números se han inflado. Vamos, Pilar. Has dilapidado tu patrimonio y el de tu difunto marido por culpa de tus hijos. ¿Y ahora qué? Vas a vender el refugio, nuestra casa familiar, por su irresponsabilidad. Es una locura. Me miró, buscando complicidad en la traición. Yo tengo la solución, susurró, inclinándose. Véndeme a mí tu parte del refugio por un precio simbólico, ahora que está en crisis. Yo asumo los gastos de reparación y tú te vas tranquila a la costa, como querías. Te aseguro que yo sabré mantenerla. Ahí estaba la auténtica naturaleza de su interés. Siempre había envidiado mi posición central en la familia y ahora, con mi ruina financiera expuesta, veía la oportunidad de tomar posesión del símbolo de mi vida. Carmen, dije, apoyando las manos sobre la mesa y mirándola directamente a los ojos cansados, pero firmes, que tanto me habían delatado el sacrificio. Yo no he dilapidado mi patrimonio. Yo lo he invertido en la supervivencia de mi familia. La única diferencia entre tú y yo es que yo di mi capital, y tú diste tu malicia. Tú eres la que ha pasado 25 años esperando mi ruina o mi muerte para sacar beneficio. El rostro de Carmen se puso rojo. No seas dramática. Es la vida. Todo el mundo actúa por interés. No, Carmen. Yo no, y la libreta de ahorros La Cautiva y el archivo digital de préstamos Veritas lo demostraron. Vendí hasta el colgante de la madre, el último objeto de valor sentimental, para que tú y tu familia tuvieran un tejado que no se cayera. ¿Qué te queda a ti? ¿La satisfacción de haber extendido un chisme que hoy te deja sin herencia? Me levanté sin terminar mi café. Se venderá a precio de mercado. Y el dinero se repartirá equitativamente entre mis hijos, no para que sigan con su irresponsabilidad, sino como un punto de partida para que aprendan a vivir sin la red. En cuanto a ti, Carmen, te deseo paz,
aunque sé que tu envidia nunca te la permitirá encontrar. Salí de la cafetería sintiendo una ligereza inmensa. Había sido la última confrontación. Había despojado a mi hermana de su poder sobre mí, que era el poder del chisme. La decisión de vender el refugio era firme. No era un castigo, sino mi liberación. Ricardo Guzmán Cortés había gestionado la venta con una celeridad profesional, y los 6 meses de plazo casi habían expirado. La casa, que siempre fue acogedora pero anticuada, ahora estaba casi vacía. Los muebles antiguos, testigos mudos de tantos sacrificios y tantas cenas tensas, habían sido ya empaquetados o donados. Javier y Elena me ayudaban con las últimas cajas, obligados por la necesidad y, quizá, por un tardío arrepentimiento que yo ya no necesitaba para vivir. Observé el salón, el centro neurálgico de las crisis. Aquí había escuchado las peticiones desesperadas, aquí había sentido el frío de la acusación infundada de mis propios hijos. Ahora, al sol de la mañana filtrándose por las ventanas desnudas, la casa parecía respirar por última vez. Pilar VO, cuando decidí vender, muchos me dijeron que era una locura. Que debía guardarme la casa, mi último baluarte. Pero no entendían que el refugio no era mi baluarte, era mi prisión. Era el lugar que me obligaba a ser indispensable. Venderla era cortar el cordón umbilical de la dependencia. Javier entró con un papel en la mano. Se veía agotado, pero había en él una nueva madurez, forzada por su segundo empleo. Mamá, he encontrado esto debajo de la alfombra. Era la libreta de ahorros La Cautiva. El registro contable que Ricardo había usado en la notaría. No la tires, guárdala. Es un buen recordatorio de cómo no gestionar la vida, dije, intentando bromear, aunque mi voz se quebró un poco. No la voy a tirar. Y no es un recordatorio de cómo no gestionar la vida. Es un testimonio de tu amor. Y de nuestra ceguera. Javier me miró con sus ojos, que ya no tenían ese aspecto de eterno apuro económico, sino de una dolorosa comprensión. El otro día, la vecina, la que siempre habla con la tía Carmen, me preguntó por ti. Dijo que qué pena, que ahora que vendes la casa, seguro que te lo has montado para sacar más dinero para tu propia jubilación. La verdad es que los rumores no han muerto del todo. Lo sé, asentí. La gente prefiere creer en la malicia que en la generosidad incondicional, porque la malicia es más fácil de entender. Es su reflejo. Pero ya no me importa lo que digan. Elena se acercó, sosteniendo el móvil silencioso, el teléfono antiguo que contenía el registro de todas las llamadas de auxilio. Mamá, yo borré todos mis mensajes del móvil, las peticiones, las histerias. Pero no he podido borrar los tuyos. Tus respuestas de ya lo gestiono, tranquila, no te preocupes. Yo era la que te decía que eras interesada, que tenías un plan secreto. Ahora entiendo que el único plan secreto que tenías era el de quedarte sin nada por nosotros. Vosotros creíais que mi ayuda era una transacción, expliqué. Y cuando me negué a daros los 15.000 euros para la operación, os convencisteis de que yo estaba mintiendo. No podíais concebir que, de verdad, la reserva estuviera a cero. Tuvisteis que chocar contra el muro para entender que la red de seguridad había desaparecido. La verdad, aquella que había limpiado mi nombre ante la ley y ante el notario, finalmente había penetrado en sus corazones, o al menos en sus cerebros pragmáticos. La mañana de mi partida, el sol brillaba con una luz cruelmente alegre sobre la estación de tren de Madrid. Iba a la costa, a mí. Pequeño piso de 2 habitaciones, lejos del frío de la capital y más lejos aún de las garras de la dependencia familiar. El tren era mi último acto de libertad. Yo no estaba huyendo, estaba reconstruyendo mi vida sobre cimientos propios, no sobre los escombros de las vidas de otros. Elena y Javier estaban allí para despedirme. Ya no vestían ropa de marca elegante, ni tenían el aspecto despreocupado de quien sabe que siempre habrá un salvador. Estaban sobrios, humildes, y profundamente agradecidos de una manera que nunca lo estuvieron cuando les di $250,000. El dinero de la venta del refugio está en vuestras cuentas, les recordé. Es un punto final. Ya no hay más Pilar la proveedora. Lo sabemos, mamá, dijo Elena, abrazándome con fuerza. Su abrazo era diferente, ya no era el abrazo posesivo que exigía más, sino un abrazo que se aferraba a la culpa y al afecto genuino, finalmente entrelazados. Gracias por la libertad, madre, añadió Javier, besándome la frente. Y perdón. Por llamarte interesada. Por hacerte dudar de ti misma.
El perdón no es necesario. La comprensión es suficiente, respondí, sintiendo cómo se liberaba el último nudo de rencor en mi pecho. Subí al tren. A través de la ventana, vi cómo Madrid se alejaba, y con ella, mi antigua identidad. Había pasado de ser el pilar inagotable a la mujer que, con sus 67 años, por fin se permitía ser ella misma. Durante el viaje, saqué de mi bolso mi nuevo teléfono, que ya no era el móvil silencioso que guardaba las peticiones, sino un instrumento para mantenerme conectada a mi nueva realidad. No había llamadas desesperadas. Solo un mensaje de Ricardo Guzmán Cortés, abogado y notario, que había sido el catalizador de mi verdad. Mensaje de Ricardo: Pilar, la venta se cerró oficialmente esta mañana. Todo en orden. Disfruta de tu nuevo hogar. La dignidad no tiene precio, y tú la has recuperado totalmente. Cerré los ojos. La verdad me había costado mi patrimonio, mi casa y mi tiempo, pero me había devuelto algo mucho más valioso: mi nombre. Fui injustamente acusada, pero la evidencia de mis acciones, y el vacío que dejó mi retirada, demostró que yo era la ayuda, no la amenaza. Mi vida de sacrificios no había sido un cálculo fiscal, sino un acto de amor ciego. Y ahora, liberada de esa carga, con la conciencia tranquila y mi nombre limpio, comenzaba mi verdadera vejez. Una vejez donde la única persona a la que debía cuidar era a mí misma. El tren aceleraba, llevándome hacia el Mediterráneo. Yo era, por fin, Pilar Sánchez de la Cruz, la mujer que se había vaciado por amor y que ahora, vacía, se sentía completa. Y libre. El aire en el refugio se había vuelto tan denso como la niebla de un invierno cruel. El silencio que se instaló tras la salida de Ricardo Guzmán Cortés, el notario, no era de paz, sino de devastación. Mis hijos, Elena y Javier, se habían enfrentado al espejo de la verdad, y la imagen reflejada no era la de víctimas de una madre interesada, sino la de parásitos financieros, ciegos a su propia avaricia. La humillación de la notaría no había sido suficiente para reeducar décadas de dependencia. La vergüenza era una emoción efímera, la necesidad financiera, una bestia constante. Yo, Pilar, sabía que la retirada de mi apoyo debía ser un shock, una terapia de choque. El vacío se profundizó. Las semanas siguientes a la reunión en Notaría Guzmán y Asociados se convirtieron en un infierno logístico para ellos. Mi retirada fue total y absoluta. No porque quisiera castigarles, sino porque la fuente estaba seca. No había magia, ni fondos secretos, solo un vacío financiero que ahora, por primera vez, debían llenar con su propio esfuerzo. Javier, el irresponsable de constitución robusta, intentó tomar mi lugar en la gestión doméstica. El resultado fue caótico. Entré a la cocina, que olía a comida quemada y desesperación, y lo encontré mirando fijamente el cuadro de mandos de la caldera. Mamá, dijo, frotándose la barba de 3 días, el gas. No sé dónde está la factura, y han cortado el suministro. Llevamos 2 días sin agua caliente. He llamado a la compañía y me piden el número de cuenta de la domiciliación y la última referencia de pago. No tengo ni idea. Busca en la caja azul del fondo, detrás de los libros de recetas, indicaba yo, con una paciencia que me obligaba a un esfuerzo sobrehumano. Ya busqué. Solo encuentro papeles de tu declaración de la renta de hace 10 años. Me acerqué. Abrí la caja azul y, por supuesto, allí estaban todas las facturas de gas, perfectamente ordenadas por fecha. La gestión, hijo, no es un don innato. Es trabajo. Yo he pagado todas estas facturas, y las he archivado durante 25 años, mientras tú y Elena os preocupabais solo de vuestros coches de marca y vuestros viajes. Javier no me miró. Su mirada estaba fija en la pila de recibos. La libreta de ahorros la cautiva documentaba el dinero, esta pila de recibos y facturas documentaba el tiempo y la energía mental que yo había sacrificado para mantener la ilusión de su estabilidad. Nunca pensé, balbuceó Javier. Nunca pensé en lo que costaba el mantener. Siempre venías tú y, quizás, todo estaba en orden. Cuando me decías que la pensión no daba para más, pensaba que exagerabas para que no te pidiéramos tanto. Creía que la crisis era solo el dinero, no la gestión diaria. Elena, la de apariencia pulcra y elegante que ahora se veía desaliñada por el estrés, se había mudado a un piso temporal y más pequeño, vendiendo el coche de lujo. Su indignación había mutado en un resentimiento hacia el mundo que no la había preparado para la adversidad. Me llamó desde su nuevo y modesto salón. Mamá, ¿sabes lo que me duele más, aparte de la deuda usuraria por la operación?
que tuve que vender el colgante de la madre para pagar las reparaciones de mi coche viejo. Y el Audi que vendí se fue a la mitad de precio por la urgencia. ¿Ves? Yo sí que soy la víctima aquí. Yo estoy perdiendo mi patrimonio. Su queja me hizo hervir la sangre. Todavía se veía como la víctima. Elena, dije, y respiré para no gritar, yo vendí el colgante de la madre para que no se cayera el techo de la casa familiar, no para un coche. Lo vendí cuando ya no tenía ni un euro. Tú vendiste tus objetos de lujo para salvarte a ti misma de tus propios errores. El patrimonio se perdió hace mucho tiempo, cuando lo invertí en tu educación y en tu estilo de vida. Pero no es justo que tú te quedes sin nada, mamá. Podrías haber retenido el dinero de la venta del refugio para ti. Me llamaste interesada. ¿Recuerdas? Pues si hubiera sido interesada, habría hecho exactamente eso, guardarme el dinero y haber dejado que vuestra hipoteca se hundiera. Os lo doy en partes iguales porque mi dignidad no se compra con la avaricia. El dinero es vuestro ahora, para que empecéis de cero, y no para que sigáis viviendo a mi costa. Asumid la responsabilidad, por una vez. Colgó. El silencio posterior fue una liberación. Mi retirada estaba forzando en ellos un crecimiento tardío que nunca habrían alcanzado bajo mi paraguas. El verdadero clímax de mi vindicación no ocurrió en la notaría ni en el refugio, sino en el lugar donde el veneno de la calumnia había sido más potente, el barrio. Mi hermana, Carmen, la envidiosa, no había aceptado la verdad. Su reacción fue intentar desvirtuarla, un último y desesperado intento de difamación. Una semana antes de que se firmara la venta del refugio, me encontré a Carmen en el mercado del barrio, donde yo solía ir a comprar las verduras frescas. Estaba, como siempre, rodeada de un pequeño séquito de vecinas chismosas, de esas que vivían pendientes del drama ajeno. Carmen, viéndome, adoptó inmediatamente un tono de tragedia, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Pobre Pilar. La tiene el notario Guzmán de su lado. Está vendiendo la casa familiar, nuestro legado, deprisa y corriendo, dicen que por un problema mental. Que ya no gestiona bien el dinero y que la están explotando. Las cabezas se giraron. Sentí el calor de las miradas de juicio. La etiqueta de interesada había sido reemplazada por una aún más cruel, demente o incompetente. Me acerqué a ellas con calma, sin alzar la voz. Buenos días a todas. Carmen, me alegro de verte. Pilar, ¿de verdad estás bien? Dicen que no te puedes cuidar. ¿Qué estás malgastando el poco dinero que te queda? Este era el momento. El momento de enterrar la mentira para siempre. Estoy perfectamente, Carmen. Y no estoy malgastando el dinero. El problema es que ya no tengo dinero que malgastar. ¿Quieren saber la verdad, vecinas? ¿La verdad de por qué vendo la casa? Las mujeres se agruparon, ansiosas. Carmen intentó detenerme con un gesto de la mano, pero yo no se lo permití. Vendo el refugio porque, después de 25 años de ser el soporte financiero de mis hijos, de sus deudas, de sus hipotecas, y de sus caprichos, me he quedado a cero. Lo hice por amor incondicional. Saqué de mi bolso un pequeño resumen impreso que Ricardo me había preparado, resumiendo las cifras clave del archivo Veritas. Aquí está la prueba, firmada por un notario. Más de 200.000 euros de mi capital personal fueron destinados a mantener a flote a Elena y Javier, mientras ellos susurraban a mis espaldas que yo era una interesada que buscaba beneficio propio. Se produjo un murmullo atronador entre las vecinas. Una de ellas, doña Isabel, la más chismosa de todas, tomó el papel de mis manos y leyó en voz alta: 2011, venta del terreno en Extremadura, 60.000 euros, destinados a cubrir la boda y la hipoteca inicial de Elena. Ella se detuvo, mirando a Carmen. 2021, vaciado del fondo de jubilación anticipada, 45.000 euros, para evitar el desahucio de Javier. El aire se hizo irrespirable para Carmen. Su rostro, ya afilado, se contrajo en un gesto de puro terror. Ella era la que había sembrado la calumnia, y ahora la verdad, expuesta públicamente en el corazón del barrio, la estaba ahogando. Cuando la gente no puede entender el sacrificio puro, prefieren inventarse una malicia. Inventaron que yo era interesada porque la idea de la generosidad sin límites les aterraba, continué, mi voz clara y fuerte. La verdad es que la única interesada en toda esta historia era la que se dedicó a envenenar mi reputación, la que esperaba mi ruina para sacar tajada. Miré a Carmen.
Vengo de firmar los papeles finales de la venta. Y ahora, Carmen, seré yo quien se vaya a vivir tranquila a la costa, con la dignidad intacta y la conciencia limpia. No estoy loca, estoy libre. Y tú te quedas aquí, en tu propio veneno. Me di la vuelta y caminé, dejando a Carmen de pie, sola y humillada, bajo el peso de las miradas de las vecinas. Su silencio fue mi victoria final en la guerra de la reputación. El último día en el refugio. La casa estaba desierta, resonando con el eco de los pasos. Las paredes desnudas revelaban las marcas de los cuadros que una vez colgué y que simbolizaban recuerdos de una vida que ya no volvería. Había vendido la mayoría de los muebles. Solo quedaban algunas cajas en el salón, listas para ser transportadas por una empresa de mudanzas. Me senté en el suelo frío. La casa, que siempre fue el centro neurálgico, me había absorbido la vida. Ahora, sin muebles, sin crisis, sin la presencia sofocante de la dependencia, por fin sentía su espacio como un lugar neutral, no una prisión. Elena y Javier vinieron a despedirse. Su presencia era sobria, muy diferente a la de los meses anteriores. Ya no había súplicas ni reproches. Solo una aceptación silenciosa de su nueva realidad. Mamá, hemos pagado las facturas de la luz y el agua por nuestra cuenta este mes, dijo Javier, casi orgulloso de la proeza. Ha sido difícil, pero hemos podido. Me alegro, hijo. Así es como se construye una vida. Elena se acercó, sosteniendo en sus manos el móvil silencioso, el testigo mudo de mi sacrificio. He estado revisando las transferencias, mamá. Las que me hiciste a mí. Y las que hiciste por Javier. Es una barbaridad. Nunca te podremos devolver ese dinero. No lo esperéis. Yo os lo di cuando creía que era lo correcto. Lo importante es que entendáis por qué os lo di. No era para manipularos o controlar la herencia. Era para que tuvierais la vida que yo creía que merecíais. Nosotros creíamos que esa generosidad era sospechosa, admitió Elena, con la voz ahogada. Porque la generosidad incondicional es una rareza. Vimos tu sacrificio a través del filtro de nuestra propia conveniencia. Queríamos creer que tú eras interesada, porque eso nos hacía menos culpables de serlo nosotros. Esa honestidad era lo único que yo necesitaba. La verdad había limpiado mi nombre ante los tribunales de la opinión pública gracias a Ricardo y mi confrontación en el mercado, y ahora, ante los tribunales de la conciencia de mis hijos. Javier se arrodilló a mi lado. Recuerdo que cuando te llamé para decirte que me desahuciaban, tenías la voz firme. No lloraste. Y al día siguiente, el dinero estaba allí. El notario dijo que vaciaste tu jubilación. ¿Cómo pudiste hacerlo sin decir nada, sin drama? Porque el drama no sirve para nada, Javier. Servía para vosotros. Yo simplemente vi una emergencia, y la resolví con lo que tenía. El dolor de la calumnia vino después, cuando mi sacrificio fue pervertido. Me levanté del suelo. Miré hacia el exterior, donde el camión de mudanzas esperaba. Era hora de irme. Cuando me vaya, no os sintáis obligados a llamar a diario. Vended vuestros bienes, usad el dinero de la venta de la casa para saldar las deudas más urgentes y empezad de nuevo. Vivid por vosotros mismos. Yo ya he terminado mi trabajo. Los abracé. Fue un abrazo de despedida de la vieja Pilar. Una mujer que se había definido por el dar. Días después, el tren rodaba bajo el sol, dejando atrás las mesetas frías de Madrid. Yo iba en un vagón silencioso, mirando el paisaje que se transformaba lentamente en olivos y mar. Mi nuevo hogar, mi pequeño piso en la costa, me esperaba. Lo había comprado con una parte del dinero de la venta del refugio, la porción que Ricardo había asegurado que era estrictamente mía, recuperando lo que había quedado después de cubrir los gastos de la venta. Era una cantidad modesta, suficiente para vivir sin lujos, pero con una dignidad que no tenía precio. Abrí mi cartera y, en lugar de facturas y recibos de terceros, solo encontré mi carné de identidad y una pequeña tarjeta de crédito con saldo. Estaba limpia, ligera. Cogí mi nuevo teléfono, que ya no vibraba con urgencias familiares. Era solo un dispositivo de conexión, no una línea de emergencia. Mientras el tren se acercaba a la costa, recibí un último mensaje. No era de Elena ni de Javier, sino de Ricardo Guzmán Cortés. Mensaje de Ricardo: Pilar, la venta se cerró oficialmente. Las transferencias a sus hijos se han realizado. Todo en orden.
La propiedad ya está a nombre de los nuevos dueños. Usted ha sido liberada de todas las cargas legales y morales. La verdad siempre prevalece, incluso si tarda 25 años. Disfrute de su retiro. Ha ganado el derecho a ser egoísta. Leí el mensaje. Ricardo tenía razón. La verdad había salido a la luz. No solo limpió mi nombre de la acusación de interesada, sino que expuso el mecanismo perverso de mis acusadores. Yo era la ayuda, no la amenaza. La luz de la tarde entraba por la ventanilla, cálida y limpia, muy diferente a la luz filtrada por el hollín de Madrid. El mensaje de Ricardo, profesional y escueto, resonaba en mi cabeza: ha ganado el derecho a ser egoísta. Egoísta. Justo la palabra que nunca, jamás, me había permitido ser. La antítesis de la interesada que habían inventado para mí. Apoyé la cabeza en el cristal, sintiendo la vibración rítmica del tren bajo mí. Era un arrullo, no una alarma. Por primera vez en décadas, mis sentidos no estaban alerta a la próxima crisis, al próximo pitido del móvil silencioso o al golpe de una puerta anunciando una nueva catástrofe financiera. El móvil ahora era solo un pedazo de plástico, una herramienta, no el grillete que me había unido a las urgencias ajenas. Pensé en la etiqueta. Interesada. ¿Cuál era mi interés? ¿Que Javier no durmiera bajo un puente? ¿Que Elena pudiera pagar una educación que le prometiera un futuro mejor? Mi interés era la supervivencia de mi núcleo familiar, a costa de la mía propia. Había invertido en ellos. Ellos habían invertido en la creencia de que si yo daba tanto, debía haber una recompensa oculta, un beneficio fiscal oscuro, una cláusula secreta en un testamento. Porque la gente que solo sabe recibir no concibe que exista el dar por el simple placer o deber del amor. Para ellos, el amor era transaccional. Y como yo no pedía recibos ni intereses, debían inventar mi interés. Recordé una conversación, años atrás, cuando el rumor aún era un tímido murmullo. Estaba sentada en una mesa rinconera de la cafetería, tomando un café con leche templado, esperando a que Elena viniera a recoger un cheque. Elena estaba, como siempre, apurada, recién salida de una reunión de trabajo y vestida de punta en blanco. Mamá, gracias por esto, había dicho, cogiendo el sobre sin mirarme a los ojos. Me salvas de un apuro con el colegio de la niña. Si no, hubiéramos tenido que meter mano a los ahorros de la universidad. No te preocupes, hija. Para eso estamos. Pero, ¿y tú? ¿Tú qué vas a hacer? Preguntó, pero su tono era distraído, ya revisando los mensajes en su móvil. Bueno, tendré que ajustar los gastos. Ya sabes, ¿la pensión? En ese momento, vi como un par de señoras, conocidas del barrio y compañeras de chismorreo de Carmen, nos miraban de reojo desde una mesa cercana. Una de ellas, la señora Adela, levantó ligeramente la barbilla en un gesto de desaprobación. Elena, que notaba mucho más las miradas externas que las necesidades internas, se puso incómoda. Mira, mamá, sobre lo que dice la gente, ya sabes. La gente habla. Dicen que estás invirtiendo mucho en nosotros, ¿qué, Elena? Dije, sintiendo un nudo en el estómago. Elena dudó, bajando la voz hasta un susurro venenoso. Dicen que estás haciendo un juego de manos con la casa. Que estás asegurándote de que todo quede a tu nombre para cuando pase lo inevitable, y que nos estás manteniendo endeudados para que no podamos reclamar. Que eres la más interesada de todos, porque lo das ahora para controlarlo todo después. El aliento se me cortó. No era la acusación, sino de quien venía. Venía de la boca de la persona a la que yo estaba, en ese mismo instante, rescatando de un problema económico. Ella me transmitía el veneno de Carmen y del barrio, pero al hacerlo, lo hacía suyo, dándole credibilidad. ¿Y tú, Elena, lo crees? Le pregunté, clavando mis ojos cansados en los suyos, pulcros y esquivos. No. Yo, no sé, mamá. Es que la gente es muy mala. Pero es verdad que nunca nos has dado claridad sobre tus cuentas. Pareces un pozo sin fondo. Y eso, en este barrio, significa que estás escondiendo algo. Esa fue la puñalada que definió los últimos años. El amor incondicional era tan ajeno a su realidad, que la única explicación posible para mi sacrificio era la manipulación maquiavélica. El recuerdo me provocó un escalofrío, a pesar del sol. Yo no había escondido nada. Simplemente,
Mis cuentas se vaciaban tan rápido que mostrarlas habría sido admitir mi propia precariedad, algo que creía que los asustaría. No quería que pensaran que su pilar se tambaleaba. Lo que no entendí entonces era que mi opacidad no generaba tranquilidad, sino la oportunidad perfecta para la calumnia. Si hubiera sido realmente interesada, habría hecho un inventario público. Habría exigido recibos, firmas y promesas. Pero yo actuaba desde la fe ciega en la familia. Ahora, la fe había muerto, y la verdad había tomado su lugar. Y la verdad era que la transparencia, forzada por la notaría, había sido mi salvación. Saqué el archivo digital de préstamos Veritas del bolsillo interior de mi chaqueta. Era el pendrive con la base de datos de Ricardo. Lo miré. El objeto que contenía la verdad numérica y fría de 25 años de calor humano. El objeto que, para mis hijos, era ahora el espejo de su vergüenza. No lo conecté. Ya no necesitaba la prueba. La prueba ya estaba incrustada en el colapso financiero de ellos. El cese del apoyo había sido la decisión más difícil, pero también la más terapéutica. Cuando me negué a cubrir los gastos médicos de Elena, no fue por venganza, fue por imposibilidad real. La fuente estaba seca. Pero la negación obligó a Elena a vender su coche de lujo y a Javier a tomar un segundo trabajo en la construcción, algo que nunca habría considerado bajo mi amparo. Ellos habían empezado a crecer cuando yo finalmente me atreví a parar. El vacío. Pensar en el refugio vacío, con las paredes desnudas, era pensar en mi propia liberación. Esa casa, que había sido mi santuario y mi cárcel, ya no era mi responsabilidad. Ya no tenía que preocuparme por el tejado que goteaba, por la caldera que fallaba en invierno o por los gastos de comunidad impagados de Javier. Esas cargas, físicas y mentales, eran ahora fantasmas que se desvanecían en el horizonte. Pero no todo había sido pérdida. Había una victoria que superaba la humillación de Carmen en el mercado. Semanas después de la confrontación en el mercado, Javier me llamó a mi móvil, aquel que ahora no temía que sonara. Estaba destrozado. Mamá, he hablado con Ricardo. Ha sido muy claro sobre los registros, sobre lo de la hipoteca. Sí, Javier. Ya lo sabemos. Pero es que, me ha enseñado una transcripción. La de aquella cena que hiciste hace 2 años, la de Navidad, justo después de que te vaciaras la jubilación por mí. Sentí un escalofrío. La cena del chisme destructivo había ocurrido en mi propia casa. Yo había estado en la cocina, calentando el café. ¿Y qué transcripción es esa? Ricardo la grabó, de alguna manera. No sé cómo, dijo que a veces grababa las conversaciones familiares cuando se trataba de propiedades, por si había problemas de herencias. Fue un milagro que la tuviera. La grabó con un pequeño dispositivo que dejó sobre la chimenea. Mi estómago se revolvió al recordar ese día. Yo había sentido la tensión, pero no el contenido. Esa noche, cuando estabas en la cocina, Carmen y Elena, y yo, estábamos hablando. Y Carmen dijo que vendiste el fondo de jubilación por mí para asegurarte de que Javier no tuviera derecho a nada más en el futuro, ya que ya habías pagado su parte. ¿Y Elena? Elena estuvo de acuerdo. Dijo que era una estrategia de control. El aire se fue de mis pulmones. Yo había creído que el dolor de la calumnia venía de rumores vagos, no, venía de una conspiración activa y articulada en mi propia mesa, mientras yo le servía. ¿Y tú qué dijiste, Javier? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Se escuchaba su respiración pesada. Yo no dije nada para defenderte, mamá. Solo asentí y me quejé de que el interés era muy alto. Yo estaba más preocupado por el interés del banco que por el tuyo. Yo fui un cobarde, mamá. No era un rumor del barrio. Era nuestro veneno. Ese fue mi verdadero clímax. No la revelación financiera, sino la confesión de la traición íntima. La verdad no era solo que yo no era interesada, la verdad era que ellos, cegados por su propia conveniencia y alimentados por la envidia de Carmen, habían necesitado creer la mentira para justificar su constante drenaje de mis recursos. Gracias por la honestidad, Javier, dije finalmente, sin rencor, solo con una inmensa tristeza que se estaba secando. No sé si hay perdón para esto. El perdón lo obtendrás cuando vivas una vida que demuestre que has entendido el significado del sacrificio. El tren pitó, anunciando la cercanía de la costa. Dejé el móvil.
El dolor del recuerdo no me doblegó. Era un dolor pasado, encapsulado y superado. Recordé que, en la notaría, Ricardo me había dicho: Pilar, la gente solo desconfía de la generosidad cuando no tienen la capacidad de ejercerla. Esa frase me había abierto los ojos al alma de Carmen. Su constante difamación no era solo envidia por el dinero, sino por la capacidad de dar. Carmen no podía dar porque su corazón estaba seco. Mi generosidad le recordaba su propia miseria moral, por lo que debía pervertirla, convertirla en algo sucio, interés. Yo no era la interesada. Ellos eran los desinteresados en mi bienestar, solo interesados en el suyo propio. La vida se había encargado de nivelar la balanza, no con venganza, sino con la fría lógica de la economía. El vacío que dejé en el refugio forzó un ajuste de cuentas que ni un notario ni un sermón moral habrían podido lograr. Los árboles se volvieron más verdes y bajos. Se percibía el olor a sal y a tierra caliente. Mi equipaje era sorprendentemente ligero. Ya no llevaba conmigo el peso de las expectativas ajenas ni el fardo de las crisis de otros. Llevaba solo mis maletas, llenas de ropa cómoda y unos pocos libros. Y mi dignidad. Llegué al pequeño piso. Era diminuto, sí, pero tenía una terraza orientada al este con vistas al mar. La puerta, de madera clara, se abrió con facilidad. No olía a humedad ni a comida estancada, sino a limpieza y a mar. No había nadie esperándome. Y ese silencio no era soledad, sino paz. Encendí la luz de la cocina, que era moderna y eficiente. El espacio no necesitaba reparación, ni hipotecas, ni la reestructuración de deudas. Era mío y solo mío. Desempaqué una caja pequeña con objetos sentimentales, algunas fotografías, no muchas, solo las que me recordaban los momentos buenos, y una pequeña caja de madera donde guardaba la libreta de ahorros La Cautiva. Saqué la libreta. La abrí por la última página. El saldo era bajo, un remanente simbólico del dinero de la venta que me había permitido este nuevo inicio. Las páginas anteriores eran un registro doloroso de una vida que se había escurrido, retiro tras retiro, transferencia tras transferencia. Tomé un encendedor. Me senté en el balcón, donde la brisa marina era fresca. La luna se reflejaba en el agua. Si quería ser completamente libre, debía quemar el registro de la esclavitud. No por olvidar, sino por cerrar el ciclo. Acerqué la llama al papel. Las páginas amarillentas se encogieron, se volvieron negras y se consumieron rápidamente. El humo era denso al principio, pero la brisa marina lo arrastró de inmediato. Observé cómo las cenizas, que representaban mi sacrificio y mi dolor, caían hacia el mar. Mi patrimonio ya no era ese papel. Mi patrimonio era mi tiempo, mi salud mental y la conciencia de mi integridad. Se acabó, Pilar, susurré al mar. Se acabó el dar sin límites. Las semanas se convirtieron en un mes. Mi vida era monótona y gloriosa. Me levantaba temprano, caminaba por la playa y aprendía a cocinar para una sola persona, sin pensar en las dietas especiales de Javier o las exigencias de Elena. La primera señal real de que el vacío estaba funcionando llegó un martes por la tarde. Sonó el móvil. Era Javier. Normalmente, el pitido de Javier era la sirena de una ambulancia. Esta vez, era solo una llamada. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Muy bien, Javier. El sol es maravilloso. Me alegro. Mira, te llamo porque quería contarte algo. Encontré un trabajo fijo. De encargado de almacén. Es estable, aunque las horas son duras. Y he empezado a pagar la mitad de la hipoteca. La otra mitad la paga Elena, con lo que le diste de la venta del refugio. Sentí una punzada de emoción, pero mantuve la voz neutral. Esa era la idea. ¿Y Elena? Ella está mucho mejor. Al principio fue un infierno, se sentía muy resentida, pero ahora, ha empezado a dar clases particulares de idiomas por la tarde. Dice que, por fin, siente que tiene el control de su propia vida, no de la tuya. Javier no me estaba pidiendo nada. Me estaba informando de su progreso. Era un informe, no una súplica. Me alegro mucho por los dos. Es un buen comienzo. ¿Recuerdas lo que te dije de la grabación? La de la cena. Hablé con Elena. Ella también la escuchó con Ricardo. Estuvo una semana sin poder mirarme a la cara. ¿Y a Carmen? Carmen ya no la ve.
¿Y Carmen? El barrio le ha dado la espalda. Cuando la verdad del archivo Veritas se hizo pública y se sumó al show del mercado, la gente dejó de verla como una confidente. Ahora es solo la amargada que se equivocó con la historia. Se ha quedado sola en el buen rato. La victoria de la reputación estaba completa. Carmen había perdido su audiencia. El veneno se había revertido contra ella. Espero que ella encuentre su paz, Javier. Yo ya he encontrado la mía. Sí, mamá. La verdad es que nos hiciste un favor enorme al irte. Nos obligaste a levantarnos. Y ahora entiendo lo que dijiste, la generosidad incondicional era tan grande que solo podíamos explicarla con la avaricia. Espero que no se os olvide. No lo haremos. Hemos puesto la libreta que quemaste, la que ya estaba vacía, enmarcada. Como recuerdo de dónde vino todo. Y de lo que costó. Colgué el teléfono. Lágrimas, por fin, cayeron por mis mejillas. Pero no eran lágrimas de dolor o de pena. Eran lágrimas de un final catártico. Había sido vindicada no solo ante el mundo, sino ante los ojos de mis hijos. El atardecer pintaba el mar de un color naranja profundo. Estaba sentada en la terraza, mi nuevo santuario. Ya no era Pilar Sánchez de la Cruz, la proveedora. Ya no era la interesada calumniada. Era simplemente Pilar. Había sacrificado mi patrimonio, mis sueños de juventud, viajar, estudiar, vivir sin la presión, y mi reputación. Pero el intercambio final había sido justo. Había cambiado el estrés constante por la serenidad absoluta. La mujer que me miraba en el cristal era una mujer de 67 años con el cabello canoso corto y bien peinado, ojos claros cansados, pero ahora, profundamente firmes. Mis manos, marcadas por el trabajo y los cuidados, ya no temblaban al abrir una factura. La verdad no solo había limpiado mi nombre, había redefinido mi identidad. La generosidad no es una herramienta de control, es un reflejo del alma. Y cuando esa generosidad es pervertida por la mezquindad ajena, solo la retirada puede restaurar el equilibrio. Me levanté y entré al pequeño salón. La vida era simple, silenciosa y, por primera vez, completamente mía. El viaje había sido largo. Había pasado de ser el pilar inamovible a ser una vela ligera flotando sobre el mar. Mi alma había sanado. Ya no era una cautiva de la necesidad familiar. Era libre. Mi verdadero destino no estaba en la herencia que me inventaron, sino en este pequeño rincón de paz que yo misma me había ganado al demostrar que era la ayuda, y no la amenaza. Mi historia terminaba aquí, en la suave brisa del Mediterráneo, con la certeza de que el silencio era el mejor de los lujos. Había dejado atrás el interés, la dependencia, la calumnia. Había escogido el egoísmo saludable de la paz. Y era la decisión más generosa que había tomado en mi vida. Pilar se despertó con el sonido de las gaviotas. Un sonido lejano, libre. No era el claxon de un camión de reparto urgente ni el murmullo ansioso de un hijo esperando a que su madre solucionara el impago de la comunidad. Abrió los ojos. La luz entraba directamente, bañando el pequeño salón con un brillo dorado. El aire, fresco y salino, era un bálsamo para sus pulmones, acostumbrados al aire viciado de Madrid y a la tensión constante del refugio. Se levantó sin prisa. Ya no había horarios autoimpuestos por la necesidad ajena. No tenía que preparar un desayuno complicado para Javier, que siempre se iba con prisa, ni asegurar que Elena tuviera lista la ropa de la tintorería. Su día era un lienzo en blanco. La rutina de Pilar se había transformado en un acto de devoción a sí misma. Empezaba el día con un paseo por la orilla. Descalza, sentía la arena húmeda bajo sus pies, un contacto con la tierra que nunca había permitido en su vida anterior, siempre en movimiento, siempre vestida para una emergencia. Esa mañana, mientras caminaba, pensó en el silencio del móvil silencioso. Había pasado de ser un instrumento de esclavitud a una mera herramienta de conexión. La última llamada de Javier había confirmado su avance, estaban gestionando sus vidas. Y en esa gestión propia, por fin, la dejaban en paz. La verdadera prueba de su liberación no era que ya no le pidieran dinero, sino que ya no le pidieran soluciones. Pilar había sido una biblioteca de gestión de crisis, números de fontaneros de urgencia, contactos de abogados laborales, especialistas en calderas, y sobre todo, una contadora de cuentos para adultos que minimizaba el pánico. Ahora, esa biblioteca estaba cerrada. Pilar se sentó en una roca plana,
observando cómo las olas barrían la arena, borrando las huellas. Un símbolo potente de cómo la vida había borrado sus huellas en el refugio. La acusación de interesada había sido mucho más que una ofensa financiera, había sido una negación de su esencia. La gente que la rodeaba, especialmente Elena y Carmen, no podían tolerar la idea de un regalo sin ataduras. El concepto de la generosidad incondicional les resultaba tan extraño que debían reescribir la narrativa para que encajara en su mundo transaccional. Si hubieras sido interesada, Pilar, ¿qué habrías ganado? La respuesta era simple y brutal: nada. Perdió su patrimonio, vendió el colgante de la madre por una necesidad familiar real, vació su jubilación. No había quedado ni un euro extra, ni una casa en propiedad. Su única ganancia era moral, invisible para el mundo, pero esencial para ella. El verdadero interés lo habían tenido ellos. Recordó las pequeñas cosas, los sacrificios invisibles que el archivo digital de préstamos Veritas no podía cuantificar. El verano de 2018, cuando planeaba su primer viaje a Italia sola. Llevaba años soñando con ello. Los billetes estaban comprados. 2 semanas antes de la partida, Javier tuvo un problema con un aval de un coche. Una deuda mínima, pero que lo ponía al borde del embargo de su nómina. Pilar canceló el viaje. Perdió el dinero de los billetes y usó los ahorros restantes para cubrir la deuda. Nunca se lo mencionó a nadie. Esa cancelación no aparecía en el notario. Era solo una línea borrada en un folleto de viaje. Esos eran los verdaderos costes del interés que le atribuían: la cancelación de su propia vida, la postergación constante de sus deseos. Pensar en eso ya no le causaba rabia, sino una serena compasión por la mujer que había sido. La Pilar de antes había vivido con una venda, creyendo que su amor sería su escudo. La Pilar de ahora, la de 67 años, entendía que el amor incondicional es incomprensible para las almas pequeñas. Pilar había encontrado un nuevo hobby: pintar acuarelas. Era un pasatiempo que su vida en el refugio, con su constante ir y venir de emergencias, nunca le había permitido. Estaba sentada en una pequeña mesa auxiliar junto a la ventana, intentando capturar el tono turquesa del agua. La concentración era total, ininterrumpida. El teléfono sonó. Era Elena. Pilar respiró hondo. La llamada podría ser una emergencia o una prueba. Sí, Elena. Mamá. Perdona que te moleste. El tono era la primera diferencia. Antes, las llamadas comenzaban con mamá: necesito, no me molestas. Estoy pintando. Qué bien. Mira, te llamo por algo estúpido. Es sobre la documentación del seguro médico que me pediste que revisara. Finalmente, hemos descubierto que el retraso en el pago de la prima fue por mi error. No revisé los correos electrónicos. Lo hemos solucionado, y el coste extra ya lo hemos cubierto Javier y yo, a partes iguales. Silencio. Pilar esperaba el golpe, el pero, la súplica oculta. No llegó. Solo te llamaba para decírtelo. Y que hemos aprendido que revisar la correspondencia financiera es crucial. No como antes, que te lo mandábamos a ti para que lo gestionaras. Pilar sonrió suavemente. La lección se había aprendido. Estaban asumiendo el mantenimiento. Me parece un gran avance, Elena. Te felicito por la iniciativa. Gracias, mamá. ¿Y hay algo que necesites de Madrid? ¿Algún papel que quieras que te mande? No, gracias, hija. Ricardo se encargó de dejar todo en orden. Ya no tengo cabos sueltos allí. Colgaron. La conversación había durado menos de 2 minutos. 2 minutos de responsabilidad por parte de Elena. Era un triunfo silencioso. La retirada del apoyo no solo había detenido el flujo de dinero, sino que había forzado un crecimiento emocional y logístico. Pilar ya no era el muro de contención, sino un observador a distancia de su madurez tardía. Pilar preparó una cena sencilla: pescado fresco del día. Mientras comía sola, saboreando cada bocado, se permitió un momento de reflexión sobre Carmen. La humillación pública en el mercado había sido el punto de inflexión. El barrio, ese microcosmo social donde el juicio es la moneda de cambio, había sido testigo de la verdad, articulada fríamente por la evidencia notarial. La mentira de Carmen sobre la locura o incompetencia de Pilar, un intento desesperado por mantener la narrativa de que Pilar era una manipuladora, se desmoronó cuando se presentó el resumen del archivo Veritas.
La gente del barrio no podía ignorar los números, 200.000 euros de sacrificio puro. Carmen había invertido su identidad en ser la portadora de la moralidad y la crítica. Su envidia la había llevado a inventar un interés donde solo había amor. Al ser expuesta como la fuente del veneno, su capital social se agotó por completo. Javier le había dicho que Carmen estaba sola en el buen rato. Una imagen poderosa, Carmen, sentada en la cafetería, con su peinado riguroso y sus gafas de montura fina, esperando que alguien se acercara a susurrar, y encontrando solo el silencio esquivo de las vecinas que antes la idolatraban. El aislamiento social era un castigo mucho más eficaz que cualquier confrontación familiar. Carmen se había quedado atrapada en su propio veneno, una mujer cínica convencida de que nadie es generoso, ahora marginada presosamente por su incapacidad para concebir la generosidad. Pilar sintió lástima por ella, una lástima seca, sin intención de rescate. Había aprendido que no se puede salvar a quien no quiere ser salvado de sí mismo. Una semana después, Pilar caminaba por el paseo. Se detuvo en una librería. Compró un libro de poesía y una novela ligera. Lujos pequeños, permitidos y placenteros. Mientras estaba en la cola, un hombre mayor, que parecía ser un lugareño, la miró. «Usted es nueva por aquí, ¿verdad?», preguntó amablemente. «Sí, he venido de Madrid. Buscando un poco de paz. Aquí la encontrará. El mar lo cura todo, dicen. Espero que tengan razón. Yo vengo de un largo viaje». «¿Vacaciones?». Pilar sonrió. «Algo parecido a la jubilación, pero más bien la liberación. He estado ocupada gestionando la vida de otros. Ahora toca gestionar la mía». El hombre asintió. No había curiosidad morbosa en su mirada, solo simple empatía humana. «Pues bienvenida a la vida. Es lo único que nos queda al final, ¿sabe? La vida que uno se da a sí mismo». Esa simple conversación en la cola de una librería significaba más que la declaración del notario. Aquí, Pilar era solo una persona. Su historia, su dolor, su sacrificio, eso se había quedado en la meseta. Había reiniciado su narrativa. Los meses pasaron. La vida de Pilar se tejió con sencillez. Las paredes de su pequeño piso se llenaron de acuarelas, paisajes marinos y retratos fallidos de sí misma. Aprendió a vivir con un presupuesto modesto, pero, irónicamente, se sentía más rica que cuando tenía su capital intacto. La riqueza no era la cantidad, sino el control. Javier y Elena llamaban con regularidad, pero las llamadas ahora eran superficiales, cariñosas. Preguntaban por su salud, por sus acuarelas, por el clima. Nunca por dinero. Se habían acostumbrado a la incomodidad de la responsabilidad. Habían pasado de ser hijos que drenaban a adultos que informaban. Una tarde, Pilar estaba revisando sus escasos documentos. Encontró una caja de recuerdos que había traído consigo. Dentro, estaba el marco vacío que solía contener la foto de sus hijos. Javier había mencionado que lo habían reemplazado por la libreta vacía. Pilar sacó el marco. Estaba vacío. Miró el espacio. Se dio cuenta de que ese vacío era el espejo del vacío que había sentido en su alma durante años, el espacio donde debería haber estado su vida propia. El colgante de la madre, vendido para una emergencia que no era suya, le había dolido profundamente. Pero la venta de ese objeto de valor sentimental, al igual que la venta del refugio, había marcado el final de la vieja Pilar, la Pilar sacrificial que definía su valor por la cantidad de dolor que podía absorber. La mujer que vendió su casa por amor y fue llamada interesada, finalmente entendía que la calumnia era la prueba de la incomprensión de su amor. La palabra interesada se había disuelto en el mar. Había sido reemplazada por íntegra. Pilar cogió una pequeña libreta nueva, inmaculada, y empezó a escribir. No eran cuentas, ni recibos, ni el registro de lo que había dado. Era un diario. Un registro de lo que ella quería hacer. 21 de agosto. Clase de cerámica. 3 de septiembre. Escribir un cuento corto. Octubre. Viaje corto en autobús a un pueblo cercano. Eran intereses, sí. Pero eran los suyos propios. Intereses personales, no financieros. Ella había pasado toda su vida tejiendo la red de seguridad de otros. Ahora, por fin, tejía su propia manta de confort. Pilar estaba sentada en un banco, mirando la puesta de sol.
La vindicación, en su forma más pura, no era la humillación de Carmen ni la confesión de Javier y Elena. Era este momento de quietud. Era la ausencia de miedo al futuro, porque el futuro, por primera vez, dependía enteramente de su prudencia y no de la crisis de otro. No tenía grandes riquezas, pero su dignidad y su paz eran incalculables. Había cambiado el ser el pilar inamovible de una familia dependiente por ser una mujer ligera, libre, dueña de su espacio. Había sido injustamente acusada, pero la evidencia de sus acciones, y el vacío que dejó su retirada, demostró la verdad de su generosidad. El sol se hundió en el horizonte marino. Pilar se puso de pie, su cabello canoso bien peinado bajo la brisa, sus ojos claros ya no cansados, sino llenos de una luz interior. Había completado su largo y doloroso viaje. El salón del refugio, antes un santuario de orden meticuloso impuesto por Pilar, era ahora un campo de batalla de la desidia. El polvo fino, casi imperceptible cuando Pilar vivía allí, se había convertido en una capa gris sobre los muebles de caoba. Los cojines estaban deformados, y una pila de correspondencia no abierta se apilaba sobre la mesita de centro. Javier estaba sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos. A su lado, Elena repasaba el correo con una expresión de horror creciente. Pilar había desaparecido físicamente, pero su sombra logística era omnipresente. Esto es imposible, Javier. Simplemente imposible, dijo Elena, agitando un sobre. Esta es la factura de la comunidad, y han cargado 3 meses de recargos. Mamá siempre lo pagaba religiosamente el día 1. ¿Por qué no lo has hecho? Javier levantó la mirada, roja de cansancio y frustración. Porque no tengo el dinero, Elena. Y si lo tuviera, lo habría puesto en la luz, que casi nos la cortan la semana pasada. ¿Recuerdas lo que dijo Ricardo? Que estábamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. Pero nadie creyó que nuestras posibilidades fueran, de hecho, cero sin mamá. Elena se rió, un sonido áspero y seco. Cero. Y el problema no es solo el dinero, ¿verdad? El calentador. Desde hace 2 semanas el agua sale tibia. ¿Recuerdas que la caldera tiene 20 años? Mamá tenía el contacto de un fontanero que venía en menos de 1 hora, incluso un domingo. ¿Tú dónde has llamado? A una empresa de franquicia. Me piden 300 euros solo por la visita. Mamá no pagaba eso. No, mamá no pagaba eso, repitió Elena con amargura. Ella pagaba todo. Y lo hacía en secreto, como si fuera una magia natural que las cosas simplemente funcionaran en el refugio. El concepto de Pilar como el motor invisible de sus vidas comenzaba a cristalizar, no como una figura maternal sacrificada, sino como la infraestructura económica y logística que les permitía funcionar como adultos. Cuando la infraestructura se va, la civilización colapsa. ¿Recuerdas cuando vendió el colgante de la madre? Preguntó Javier en voz baja, mirando la pared como si el fantasma de la joya aún estuviera allí. Sí. Fue para mi tratamiento dental urgente. ¿Y yo? Elena tragó saliva. La culpa, hasta entonces una sensación fugaz, se convirtió en un peso constante. Yo le dije a Carmen que seguramente lo hizo para simular pobreza y así asegurar la herencia de mi padre. Javier se estremeció. Recordaba esa conversación, la cena del chisme. Estaba tan ciego entonces, tan absorto en su propia crisis hipotecaria, que la calumnia sonó plausible. Era más fácil creer que Pilar era una manipuladora interesada que aceptar que ellos eran unos parásitos emocionales y financieros. Yo creía que estaba manipulando el testamento. Que con su gran sacrificio nos hacía sentir culpables. Y mira, Elena, Javier señaló la libreta de ahorros la cautiva que Ricardo les había obligado a conservar. Está vacía. No hay nada. Lo vació todo para evitar que me embargaran. Y aún así, la llamamos interesada. El silencio que siguió no fue de ira, sino de una vergüenza profunda y corrosiva. Era la vergüenza del recién empobrecido, el que se da cuenta de que su orgullo siempre fue subsidiado. ¿Qué hacemos con la nevera?, preguntó Elena, cambiando de tema, aunque la tensión permanecía. ¿Qué pasa con la nevera? Se ha estropeado. No enfría. Y hemos perdido todo lo que compramos ayer. Javier se levantó de golpe. Es que hasta los electrodomésticos funcionan con el aura de mamá. ¿Por qué de repente todo colapsa? Porque tú y yo, Javier, éramos el proyecto de mamá. No el refugio. Y cuando ella dejó el proyecto,
El mantenimiento dejó de existir. La nevera estropeada, la caldera moribunda, la correspondencia acumulada, eran metáforas del vacío dejado por Pilar. El hogar ya no era un refugio, sino una carga. Carmen estaba sentada en su mesa habitual, la que le ofrecía la mejor visión de la entrada para poder interceptar a las vecinas. 6 meses habían pasado desde que el notario Ricardo había expuesto los números, y la atmósfera en el barrio, antes llena de cotilleos sobre Pilar, se había vuelto tóxica para Carmen. Siempre vestida de tonos oscuros y con su peinado riguroso, Carmen intentaba forzar una sonrisa a Marisa, la dueña, pero solo recibía un saludo seco. «Un café solo, por favor». «Y un trozo de tarta de la casa», pidió Carmen. Marisa asintió, sin mirarla a los ojos. Carmen esperó. Normalmente, su mesa era un centro de gravedad social. Las mujeres se acercaban, le preguntaban si había visto a Elena o a Javier, y ella, con un tono bajo y confidencial, soltaba sus venenosas teorías sobre la codicia oculta de Pilar. Hoy, nadie se acercaba. Vio a Dolores y a Clara, 2 pilares del cotilleo del barrio, sentadas cerca de la ventana. Intentó una mirada cómplice. Ellas la ignoraron deliberadamente, girando sus cabezas para hablar sobre la nueva moda de las alpargatas. Carmen se sintió sofocada. Su capital social se basaba en la destrucción de la reputación de Pilar. Una vez que Ricardo Guzmán había presentado el archivo digital de préstamos Veritas, no ante un tribunal, sino ante la familia, los detalles se habían filtrado inevitablemente. 2.000 euros para la matrícula universitaria de Elena en 1999. 10.000 euros para el fondo de comercio de un negocio fallido de Javier en 2010. 150.000 euros para liquidar la hipoteca de Javier, utilizando el fondo de jubilación anticipada de Pilar en 2020. El gran sacrificio. Los números eran irrefutables. Y cada vecina que había asentido a la malicia de Carmen ahora se sentía cómplice de una calumnia. Carmen había insistido, incluso después de la revelación de Ricardo, que Pilar era lista o incompetente, pero nunca realmente generosa. Afirmó que Pilar había sido manipulada por un asesor para vaciar sus cuentas y así evadir impuestos. Pero la gente ya no la escuchaba. Vio a Pepa, una mujer que siempre había idolizado el supuesto buen juicio de Carmen. Pepa se levantó de su mesa y, al pasar junto a Carmen, ni siquiera desaceleró. Simplemente se fue, dejando un vacío helado. Carmen bebió su café solo. Era amargo. Marisa, llamó Carmen, con la voz temblando ligeramente. ¿Qué le pasa a la gente? ¿Por qué tan distantes? Marisa se acercó, secando un vaso con demasiada energía. Carmen, a ver. Tú has sido amiga de Pilar toda la vida. Bueno, su hermana, peor aún. Cuando alguien se sacrifica como lo hizo ella, y tú vas por ahí diciendo que es una interesada. Pues la gente piensa. Pero si yo solo decía lo que pensaba. Que era obvio que buscaba un beneficio. El beneficio fue la ruina para ella, Carmen. La ruina. Le vendió su casa a Javier por un precio ridículo para que no la perdiera, y usó ese dinero para pagar las deudas de Elena. ¿Dónde está el beneficio para Pilar? No está. Y ahora vive en un piso alquilado en la costa, con una pensión mínima. Ella lo dio todo. Y tú la apuñalaste. Marisa se fue, dejando a Carmen sola con su tarta y su culpa expuesta. El castigo no era la cárcel, sino el aislamiento. Carmen, la mujer que había vivido para el chisme, se había convertido en el objeto del silencio. Su vida se había quedado tan vacía como la libreta de ahorros de Pilar, pero sin la dignidad de la generosidad. Elena estaba en el antiguo dormitorio de su madre, buscando unos documentos de su infancia que quería guardar. El dormitorio olía a cerrado, pero también a lavanda y a la fragancia tenue de los viejos tiempos. Encontró en la mesita de noche el móvil silencioso. Lo encendió. Estaba cargado. Vio el historial de llamadas. Cientos de llamadas de su parte. Llamadas de auxilio. Mamá, se me ha roto el coche, necesito el aval. Mamá, la hipoteca de Javier está a punto de caer. Mamá, ¿mi tarjeta de crédito? Y luego, las respuestas inmediatas de Pilar. Nunca un no, nunca un estoy ocupada. Siempre la respuesta, siempre la solución. Lo que le dolió a Elena no fue solo la frecuencia de las llamadas, sino la hora. Muchas eran a las 7 de la mañana, o pasadas las 10 de la noche. Pilar no tenía horarios de trabajo.
Su trabajo era estar disponible para sus hijos las 24 horas. Elena recordó la cena del chisme destructivo. Aquella noche, después de que Pilar se había excusado para subir a su habitación porque estaba exhausta, ella y Carmen se habían regodeado en la idea de que la madre estaba agotando sus recursos para forzarles a ser sus cuidadores en la vejez. Lo hace para amarrarnos. Es una manipuladora emocional, había dicho Carmen. Sí, está actuando por interés, quiere que le debamos la vida, había replicado Elena. Ahora, con el frío de la verdad encima, Elena se daba cuenta de que si Pilar hubiera querido asegurar su vejez, habría guardado la cautiva y no habría tocado su jubilación. La verdadera manipulación era la que ellos habían ejercido, proyectando sus propias carencias sobre la única persona generosa que conocían. Elena se sentó en el borde de la cama y marcó el número de Pilar, pero colgó antes de que sonara. No podía solo llamar y disculparse. Una disculpa era demasiado pequeña para el sacrificio de 25 años. Javier entró en la habitación. Estaba pálido. Llevaba una caja de herramientas. La caldera. La he intentado arreglar yo mismo. Pero está muerta. Completamente muerta. Unos 1.500 euros, como mínimo. Sin contar la instalación. Se miraron. 1.500 euros era una fortuna en ese momento. Javier había perdido su trabajo temporal y Elena estaba luchando por pagar el alquiler de su propio piso. Antes de esto, se lo habríamos pedido, dijo Elena, sosteniendo el móvil silencioso. Y ella habría dicho, tranquilos, chicos, lo cubro yo. Ya me lo devolveréis cuando podáis. Y nunca lo haríamos. Javier se pasó las manos por la barba de 3 días. ¿Recuerdas que, en 1995, vendió esa propiedad menor que le dejó el tío Paco? Preguntó Elena. Para que pudieras ir a la universidad sin préstamos. Mamá siempre dijo que la educación era lo primero. Esa propiedad era su colchón de seguridad. Tenía 20 años. Si la hubiera mantenido, ahora valdría 3 veces más. La interesada, Javier, perdió dinero por nosotros. Perdió su futuro. Javier se acercó al estante. Había un pequeño álbum de fotos. Lo abrió. Vio una foto de Pilar en el mar, sonriendo, con 20 años. No fuimos malos hijos, Elena. Fuimos ciegos. Y egoístas. Nos educó para ser dependientes de su bondad y luego proyectamos nuestra vergüenza en ella. Se dieron cuenta de que la retirada de Pilar no había sido un castigo, sino una necesidad vital para ella, y un acto de última enseñanza para ellos. Ella no los había desamparado, los había obligado a crecer. Tenemos que ir a verla, dijo Javier. No para pedirle ayuda con la caldera. Para decirle la verdad. Que lo entendemos. Que la palabra interesada nos persigue. Elena asintió. Y tenemos que llevarle algo que represente lo que nos enseñó Ricardo. La verdad. Elena y Javier se encontraron con Ricardo. El notario, con su terno impecable y su voz grave, era la encarnación de la imparcialidad. Señor Guzmán, necesitamos una copia certificada del archivo digital de préstamos Veritas y de la libreta de ahorros La Cautiva. Los queremos en papel. Ricardo levantó una ceja. Pensé que ya habían asumido el contenido. ¿Un recordatorio de su deuda moral? No es una deuda moral, es la prueba de su inocencia, explicó Javier. Es lo único que podemos ofrecerle a nuestra madre. La prueba de que finalmente entendemos la magnitud del sacrificio que hizo. Ricardo procesó la solicitud con metódica eficiencia. Imprimió los documentos. El listado de transferencias y pagos de deudas, junto con el resumen final, aportación total de Pilar Sánchez de la Cruz a favor de sus descendientes y bienes, 212.750 euros ajustado por inflación, valor real de poder adquisitivo perdido. Javier y Elena tomaron los papeles. Eran pesados, no por el gramaje, sino por la cifra que representaban, la vida entera de su madre. Su madre ha encontrado paz, ¿saben? Comentó Ricardo, sin sentimentalismos. Se fue de Madrid para escapar del eco de una mentira. Pero no se fue por los números. Se fue porque la calumnia le rompió el alma. Asegúrense de que cuando la vean, de verdad. Pilar estaba en su terraza, observando el mar, pintando. Había mejorado mucho en sus acuarelas.
La serenidad del entorno se reflejaba en su arte. Oyó un golpe suave en la puerta. Se levantó y abrió. Eran Elena y Javier. Habían cambiado. Sus ropas no eran tan pulcras como antes. Elena no llevaba ropa de marca de estilo madrileño tan costosa, y Javier parecía más delgado, más centrado. Había una madurez forzada en sus rostros. «Hola, mamá», dijo Elena, con una voz que casi no reconoció. No había ansiedad, ni prisa, ni el tono implícito de necesidad. «Hola, chicos. Entrad. ¿Qué hacéis por aquí?» «Hemos venido a verte», dijo Javier, sosteniendo un sobremanila arrugado. Se sentaron en el pequeño salón. El piso era modesto, pero luminoso y ventilado. Pilar les ofreció un vaso de agua. «¿Y qué tal el refugio?» «¿La caldera?», preguntó Pilar, con una neutralidad que escondía una leve curiosidad. «La caldera se estropeó del todo», dijo Elena. «Tuvimos que comprar una nueva. Nos ha costado mucho, pero la estamos pagando a plazos. Hemos puesto un plan de ahorro, mamá», añadió Javier. «Es difícil gestionar todo, pero lo estamos haciendo. Por primera vez en la vida, estamos mirando las cuentas antes de gastar». Pilar asintió, sin vanidad. «Me alegro. Es bueno ser dueño de vuestras propias finanzas». Hubo una pausa, densa, que no era de incomodidad, sino de algo que debía ser dicho. Javier deslizó el sobremanila sobre la mesa. «Hemos traído esto. Es una copia del archivo Veritas y la cautiva». Pilar miró el sobre. No lo tocó. «Ya conozco su contenido, hijo». «Sí, pero tú no conoces lo que nosotros hemos entendido al revisarlos una y otra vez», dijo Elena, con los ojos vidriosos. «Nos dimos cuenta de que cada vez que te llamamos interesada, estábamos llamando interesada a la persona que vendió su dignidad financiera para que nosotros no tuviéramos que afrontar nuestra propia irresponsabilidad». Javier continuó, su voz se quebró. «La calumnia, mamá, no era que tú quisieras el dinero. Era que nosotros no podíamos concebir que pudieras darlo todo sin querer algo a cambio. Y ese es nuestro defecto, no el tuyo. Creímos en el chisme porque era más cómodo que aceptar que éramos unos egoístas». Pilar escuchó. Esta era la verdadera vindicación. No la limpieza de su nombre ante el notario, sino la admisión de culpa por parte de sus acusadores más cercanos. «Cuando vendiste el colgante de la madre, yo creí que era una treta. Pensé que querías que sintiéramos la obligación de cuidarte», confesó Elena, avergonzada. «Pero sé que lo vendiste para cubrir mis gastos médicos, sin esperar nunca que te lo devolviera». Pilar finalmente cogió el sobremanila, lo acarició suavemente y lo deslizó de vuelta a Javier. «Los papeles son vuestros. Son el registro de lo que ha pasado, pero no definen quiénes somos ahora. Lo que me interesa, de verdad, es que hayáis aprendido a miraros al espejo». «Hemos aprendido que tú eras el aire que respirábamos», dijo Javier. «Y que sin ti, hemos tenido que aprender a respirar por nuestra cuenta. Y, mamá, lo sentimos. Por llamarte interesada. Por no verte». Pilar sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. «Yo también lo siento. Siento haber sido tan blanda. Siento haberos permitido esa ceguera durante tanto tiempo. Pero yo hice lo que sentía que era mi deber, en mi propia y quizás ingenua manera. Tu deber te costó tu vida, mamá. Y ahora te has ido, y el refugio es solo una casa vieja. Ya no es el santuario. Se siente vacío». «El vacío en el refugio», dijo Pilar, mirando el mar, «no es por mi ausencia física. Es el vacío que dejasteis al no permitirme ser una mujer con mis propios intereses. Ahora, ese vacío lo estoy llenando yo aquí. Con mis acuarelas, mi tranquilidad. Y mi propio tiempo». La conversación fluyó durante horas, no como una confrontación, sino como una dolorosa catarsis. No pidieron dinero. No pidieron soluciones. Simplemente ofrecieron su verdad. Antes de irse, Elena abrazó a su madre por primera vez en mucho tiempo, un abrazo genuino, no performativo. «Queremos que sepas que estamos bien. Y que si te llamamos, es solo para contarte cómo estamos. No para pedirte». «Ya lo sé, Elena. Eso es lo más importante de todo». Javier se despidió con la misma solemnidad. Dejaron el sobremanila sobre la mesa. «Si vuelves a Madrid, esta es tu casa», dijo Javier.
Pilar negó con la cabeza. Esta es mi casa, Javier. Madrid es solo el lugar donde os criasteis. Pilar caminaba por el paseo marítimo, su rutina favorita. Llevaba el sobre Manila con ella. Se sentó en un banco frente al mar. Abrió el sobre y sacó los documentos. El registro detallado de su vida económica, la prueba de que cada céntimo que poseía había sido transferido a las crisis ajenas. La libreta de ahorros La Cautiva, testimonio de su ruina financiera. Los miró. Ya no eran documentos de vergüenza o dolor, sino certificados de su integridad. La palabra interesada, que había intentado destruirla, ahora sonaba ridícula. Pilar recordó a Carmen, sentada sola en el buen rato, prisionera de su propia malicia. Recordó a Elena y Javier, finalmente forzados a crecer por la necesidad. La verdad no solo había liberado a Pilar, sino que había obligado a sus captores a enfrentar su propia realidad. El sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Pilar se levantó. Caminó hasta la orilla, donde las olas rompían suavemente. Cogió los papeles, el archivo Veritas, La Cautiva, las pruebas de que ella era la generosa y no la amenaza. No los quemó, ni los rompió. Simplemente los sostuvo y luego, con un gesto deliberado de liberación absoluta, los dejó caer al mar. El agua salada los empapó rápidamente, llevándose las cifras, los nombres, las deudas, el historial del sacrificio. La burocracia de su dolor se disolvía en el océano, borrando las últimas huellas de su vida como esclava de la bondad. Ahora, con sus recursos agotados, su patrimonio sacrificado, y su nombre limpio, Pilar poseía lo único que no se podía comprar ni transferir, su paz interior. Se dio la vuelta y se alejó del mar, hacia su pequeño piso en la costa. Había cambiado el ser el pilar inamovible de una familia dependiente por ser una mujer ligera, libre, dueña de su espacio y de su tiempo. La vida que había ganado con su sacrificio había comenzado de verdad. La mujer que había sido injustamente acusada, la que había vivido una vida de donación incondicional, finalmente cerraba el capítulo. Era íntegra. Era libre. Y en esa libertad, había encontrado su verdadera y única recompensa. Dame tu suscripción y un like de propina.